Efesios 5, del 21 al 33. Efesios 5, del 21 al 33. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios así: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy, hermanos, es el matrimonio según Dios. El matrimonio según Dios. Es algo tan necesario que comprendamos, hermanos, en estos tiempos. Yo sé que se ha predicado mucho acerca del matrimonio y tal vez tenemos una idea, hemos leído Génesis, hemos leído las Escrituras, pero es un tema tan vigente que necesitamos recordarnos una y otra vez cuál es el matrimonio según Dios, el orden bíblico que Dios ha establecido en el hogar, el diseño de Dios para la familia, y más en estos tiempos tan difíciles, hermanos, donde lamentablemente el pecado y las ideas del mundo se están infiltrando en la iglesia, donde vemos que la sociedad se está desmoronando, queriendo quitar los valores bíblicos. Estamos viendo que ahorita la familia se está relegando y el gobierno quiere usurpar el papel de los padres en muchos lugares y se está quitando la autoridad de Dios. Entonces, en estos tiempos necesitamos recordarnos una y otra vez qué es lo que Dios ha establecido en su palabra para la familia, para el hogar y en específico, empezando en el matrimonio, ¿no? Ya hemos hablado acerca de una madre ejemplar, hemos hablado acerca de un padre piadoso, pero también necesitamos hablar y entender lo que es un matrimonio piadoso según Dios, qué es lo que Dios nos ha dejado en su palabra, las instrucciones que Dios nos ha dejado para tener un matrimonio que glorifica a Dios y que sea de bendición para la iglesia y para otros. Y eso es lo que vamos a ver en este texto, el matrimonio según Dios. El apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios, pero recuerden una cosa, tenemos que conectarlo con el contexto. Aquí el contexto está hablando de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. En el versículo 18, el apóstol Pablo está diciendo esta verdad, que tenemos que ser llenos del Espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Bueno, esta es una orden. Y ser llenos del Espíritu no es otra cosa más que ser controlados por el Espíritu. No son sensaciones extraordinarias, como se malinterpreta, y comenzar a hablar en lenguas y tener un éxtasis o experiencias místicas. Eso no se refiere a ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu se refiere a ser controlados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y tener una conducta que glorifica a Dios, que refleja el carácter de Cristo. Esto es ser llenos del Espíritu. Y note cómo Pablo está conectando la sumisión que debe de haber entre los creyentes en el orden que Dios estableció, lo está conectando con la llenura del Espíritu Santo. Al ser controlados por el Espíritu Santo, es que estamos siendo guiados por la palabra. Y si estamos siendo guiados por la palabra, entonces vamos a respetar el orden y el diseño que Dios ha establecido en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Y vamos a someternos voluntariamente por amor a este diseño.
Fíjese cómo se conecta. Si realmente somos llenos del Espíritu, vamos a someternos a la palabra de Dios y vamos a someternos unos a otros en el temor de Dios. Pero quiero aclarar algo aquí. Esta palabra someteos es una palabra muy fuerte porque significa someterse a alguien, obedecer, sujetarse o estar bajo la autoridad de alguien o sumiso. Y era un término, por decirlo así, militar que se utilizaba en aquel tiempo entre los romanos. Pero esta sumisión que habla aquí no es algo ya militar o algo a la fuerza, sino que es algo voluntario, por amor. Al haber sido transformados por el Espíritu Santo, al haber creído en el Evangelio, ahora nosotros nos sometemos por amor. Y también, como dice aquí el texto, en el temor de Dios, por temor a Dios. Y recuerden que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, dicen Proverbios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y el temor a Dios no es otra cosa más que un respeto por su dignidad, por su grandeza y por su santidad, por ser quien Él es. Y que Él es digno de nuestra obediencia, de nuestro amor y de nuestro respeto. Tener temor de Dios es considerar que Dios tiene la razón en lo que Él ha establecido en su palabra y que debemos obedecerlo. Entonces, esta sumisión está basada en el temor de Dios. Fíjese, porque esto es muy importante aclararlo. Una persona se podría someter a otra persona idolátricamente y ciegamente. Si nos sometemos a una persona, a un ser humano, como creyendo que ese ser humano es el fin en sí mismo, ahí entraría lo que dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Es decir, no podemos someternos a una persona creyendo que esa persona es la autoridad en sí misma. Nos sometemos por amor a los demás, en base al temor y al amor que le tenemos a Dios, pero no porque las personas sean dioses en sí mismas o tengan una autoridad en sí mismas. La autoridad viene de Dios, ¿me explico? Entonces, esto evita la tiranía, por decirlo así, ¿no? De que el esposo le dice a la esposa: y tú te sometes a mí porque yo soy la autoridad y me obedeces. O cuando los padres le dicen a los hijos: y me obedeces porque yo soy tu padre, punto, y te callas, ¿no? Eso es tiránico, ¿no? Nos sometemos porque tenemos temor de Dios y amamos a Dios y hemos sido redimidos por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta base es que nosotros nos sometemos unos a otros. Pero, ¿qué significa unos a otros? Bueno, aquí Pablo está dando como un encabezado de lo que va a hablar más adelante. Cuando dice sométanse unos a otros en el temor de Dios, después va a establecer el orden. Dice: las casadas a sus propios maridos como al Señor. Y más adelante va a decir: los hijos a sus padres, y así sucesivamente. Está dando el orden. ¿Por qué estoy aclarando esto? Fíjese bien. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando leemos el versículo 21, podría darnos la idea de que al someternos unos a otros, algunos han argumentado, por ejemplo, que el hombre se tiene que someter a su esposa también, o que los padres se tienen que someter a los hijos también, pero eso no es lo que el contexto está diciendo, ¿no? Aquí hay un orden de esa sumisión: las casadas a sus esposos, los hijos a los padres. En este contexto es que Pablo está diciendo: sométanse unos a otros. Nunca vamos a ver en ninguna porción de la Escritura que diga que el esposo se tiene que someter a su esposa o que los padres se tienen que someter a sus hijos. Claro, esto no significa, hermanos, estamos hablando aquí de la autoridad que Dios ha designado. Eso no significa que el hombre no va a tomar en cuenta a su esposa, que no va a tomar en cuenta, que no va a platicar con ella, que no la va a hacer partícipe de decisiones, o que los hijos no van a escuchar que los padres no van a escuchar a los hijos cuando tengan algo que decirles, porque incluso los hijos a veces nos pueden corregir con la palabra de Dios en amor, y Dios puede hablar a través de la esposa y de los hijos. Esto es una verdad. No estamos diciendo que el hombre no tiene que escuchar a su esposa ni la tiene que tomar en cuenta, ni tampoco estamos diciendo que los padres no tienen que tomar en cuenta a los hijos, no. Pero Pablo está hablando aquí de una autoridad que es delegada por Dios. En ese contexto, las esposas deben de estar sujetas a sus maridos, porque este es el diseño de Dios. ¿Sabe por qué hay tantos problemas en la iglesia, hermanos? Y en los hogares, y en nuestra sociedad. Porque no hay sumisión, por la falta de sumisión. Ahora, sabemos que todos somos responsables. Es cierto que el hombre lamentablemente ha abusado de su autoridad y no ha cumplido su responsabilidad, y luego le deja a la mujer la responsabilidad, y la mujer tiene que hacerse cargo del hogar a veces porque el hombre
brilla por su ausencia y nomás piensa que con trabajar ya está cumpliendo su responsabilidad, pero no ora, no lee la Biblia, no se preocupa por las necesidades de sus hijos, de su esposa, y sabemos esto, ¿no? Y en esos casos sabemos que hay mujeres piadosas que tienen que tomar esa responsabilidad que no les corresponde de guiar a sus hijos espiritualmente, ¿estamos de acuerdo? Y Dios honra a estas mujeres, eso no es pecaminoso. Pero estamos hablando en el caso cuando en un hogar cristiano, aquí Pablo está hablando de cuando los dos son cristianos, debe de funcionar en este orden, ¿no? La esposa debe de someterse a su esposo porque el esposo se está sometiendo a Cristo y es el encargado, el pastor, es el guía del hogar. Y aun cuando el esposo no sea cristiano, debe de haber cierto respeto de las mujeres hacia sus esposos como testimonio para ganarlos para Cristo, ¿no? No debe de haber una rebeldía porque si no, eso entorpece la predicación del Evangelio. Entonces, esto es muy importante aclararlo, ¿no? ¿En qué contexto las mujeres casadas deben de estar sujetas a sus esposos? Aquí hay una limitante, hermanos, que quiero aclarar. Es como Romanos 13 que dice que nos sometamos a las autoridades porque no hay ninguna autoridad sino puesta por Dios, pero hay sus excepciones. Cuando las autoridades quieren ir en contra de la palabra de Dios, es necesario obedecer antes que a los hombres, ¿sí o no? Bueno, este es el mismo principio. Cuando el hombre quiere sobrepasar su autoridad y quiere hacer que su mujer haga cosas contrarias a la palabra de Dios, la mujer no tiene por qué someterse a su esposo, ¿no? Imagínese que el esposo le diga a su esposa, drógate, acuéstate con otro hombre, roba, no ores, no leas la Biblia. Obviamente no se tiene por qué someter a esas cosas impías, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando de que la sujeción está limitada en todas aquellas cosas que no contradigan ni vayan socavando la palabra de Dios. Y quiero aclarar esta cláusula, hermanos, porque aquí a los hombres nos encanta escuchar este texto. Ya ves, mujer, te tienes que someter a mí y nos gusta. Pero también es más fuerte lo que se nos dice a los hombres que a las mujeres, porque más adelante vamos a leer que Dios nos dice a los hombres que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, y no le dice a la mujer que ame a su esposo de esa manera. Al esposo le manda a dar su vida por su esposa. Eso es un mandamiento para el hombre, de manera que es más pesado el mandamiento para el hombre que para la mujer en este sentido. Así que no debe de haber un abuso aquí de autoridad. Esto es pecaminoso. Cuando el hombre quiere abusar de su autoridad y controlar y dominar a su esposa tiránicamente, eso es pecado. De igual manera, cuando la esposa no quiere someterse a su esposo, aunque sea un pecador y no sea perfecto, pero no le da el respeto que la palabra de Dios manda, por el simple hecho de lo que Dios dice, también la mujer está en rebeldía y está deshonrando a Dios. La mujer debe de someterse a su esposo, debe de honrarlo, debe de entender que es la persona designada que Dios puso para guiar el hogar. Y aquí estamos hablando en el contexto cristiano, hermanos, cuando es un matrimonio cristiano. Ya aclaramos una cláusula, cuando el esposo no es cristiano, Pedro nos dice que las mujeres, con su testimonio, con su conducta casta, respetuosa, con su piedad, ganen a sus esposos en silencio para el Señor Jesucristo, ¿no? Esto ya aplica en otro contexto, pero aquí estamos hablando de un hogar cristiano, cuando los dos son creyentes. Y lamentablemente, como creyentes, podemos tener esta dificultad, ¿no? Este prejuicio, y lamentablemente hay mucha rebeldía entre los creyentes. Porque cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando no oramos como debemos, cuando nos congregamos pero nuestra mente está, decía un maestro del seminario, por las llanuras de Tijuana, nuestra mente no está en la palabra, obviamente no somos alimentados como debemos y vamos a estar en un constante conflicto con el espíritu por estar alimentando nuestra carne. Pero recuerden esto, el meollo de esto, hermanos, es que si nosotros somos llenos del Espíritu, si estamos controlados por el Espíritu, nos tenemos que someter. Fíjese lo que dice el comentario del conocimiento bíblico, un comentario expositivo de este texto. Dice, los creyentes controlados por el Espíritu Santo se deben someter unos a otros, sirviendo voluntariamente a los demás y estando bajo su autoridad. Sin embargo, las actitudes de los cristianos hacia los otros se basan en su temor a Dios. Fin de la cita. Es decir, es una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Una mujer realmente piadosa, hermanos, no es aquella que está las 24 horas al día en la iglesia y cualquier cosa
sirve y hace muchas cosas para el Señor y nosotros podemos admirarla y decir su servicio hacia los demás. La pregunta es, si realmente está controlada por el Espíritu, ¿qué tan sumisa es a su esposo? ¿Qué tanto respeto tiene de su esposo y de sus hijos hacia ella como una mujer piadosa que respeta a su esposo? No es una mujer que toma decisiones independientes sin tomar en cuenta a su esposo, o que menosprecia a su esposo porque piensa que es menos espiritual o menos inteligente que ella y piensa que no tiene la capacidad para tomar las decisiones y dice, yo voy a tomar una decisión mejor por él. Y cuando el esposo toma una decisión crucial, no quiere seguirlo. Una persona así, hermanos, no está llena del Espíritu Santo, y si esta actitud persiste en una mujer que no se somete a su esposo y no se arrepiente, es muy probablemente porque no tenga al Espíritu Santo, no tenga el temor de Dios, y por eso no pueda someterse, ¿no? Pero también puede haber creyentes desobedientes que ignoran esta verdad. Así que el orgullo es la raíz de esto, ¿no? De la falta de sujeción. Luego decimos, ¿y por qué me voy a someter a un hombre que es más pecador que yo, que no es perfecto, ¿no? Bueno, es que no se trata de lo que el hombre somos, hermanos. Se trata de que esa sumisión está basada en el temor de Dios, por amor a Cristo, por lo que Él hizo. La mujer no se va a someter a su esposo porque él sea digno de su sumisión. Somos pecadores, hermanos. Incluso yo le he dicho a mi esposa, de una forma a veces bromeando, pero tiene cierta verdad, ¿no? Te amo, pero no como quisiera amarte. O a veces cuando ella me dice te amo, le digo yo también, pero yo también me amo. Ese es mi problema, que como nos amamos de más, nos es difícil amar a nuestras esposas o amar a nuestros esposos como Dios nos manda, porque luchamos contra nuestra carne, hermanos. Y estamos hablando como creyentes. Yo reconozco que esta guerra está en mi corazón, hermanos. Yo reconozco que no amo a Dios con todo mi ser como debería de amarlo. Reconozco que no amo a mi esposa con todo mi ser como debería de amarla. Me esfuerzo y le pido la gracia de Dios y su ayuda, pero yo sé que no la amo como Cristo amó a la iglesia. Pero esa es nuestra meta a seguir. Igual la mujer no va a amar perfectamente a su esposo, pero esa es la meta a seguir. ¿Me explico? En nuestro proceso de santificación, esa madurez se va a ver en nuestro hogar. La mujer que tanto se somete a su esposo y el hombre que tanto se entrega a su esposa amándola como Cristo amó a la iglesia. En esto es cuando se ve verdaderamente nuestra madurez cristiana. No en lo que servimos en la iglesia, no en qué tan bonito predicamos, no en las cosas que hacemos ante los demás, sino en el hogar. Se mira esto, hermanos. ¿Qué tan sujetos estamos a la palabra de Dios? Bueno, se va a ver. Mujeres, hermanas amadas, ¿qué tan sumisas son hacia sus esposos? Y no porque su esposo sea el hombre más espiritual o perfecto o digno de su sujeción, sino porque la palabra de Dios nos manda a someternos. Y esa es una razón suficiente para hacerlo, ¿sí o no? Pero recuerden la cláusula que no se tienen que someter en las cosas que no son bíblicas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay un balance. Si sus esposos les quieren prohibir su fe, orar, leer la Biblia, congregarse, predicarles a otros el Evangelio, en esto sí están usurpando la autoridad de Dios. Ahí sí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Ahí puede haber una rebelión justa, santa, porque es Dios nuestro Señor, en el temor de Dios. Someternos al esposo es en aquellas cosas que la palabra de Dios me manda. Hermanas, si ustedes, por ejemplo, ¿cuántos no ha habido estos casos que una mujer se convierte y su esposo no? Pero por mucho tiempo y por entregar todo a la iglesia, no le lavan, no le planchan, no le dejan la comida lista y todo. Y luego el esposo comienza a reclamarle, pues tu tiempo se lo das más a los hermanos que a mí. Y miran a su esposo como con cuernitos y rojo y así como con desprecio. Es que tú eres un hijo del diablo y no eres... ¿Sí me explico? No, eso no es mostrar el amor de Dios, ¿no? Al contrario, una mujer creyente con un esposo incrédulo debe de ser más cariñosa, más responsable, más amorosa, más comprensiva, más paciente y más responsable en lo que la palabra de Dios nos manda, ¿no? No, como repito, no porque su esposo se lo merezca, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros y en consecuencia ese amor y temor que le tenemos a Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanas, amadas, si somos llenos del Espíritu y controlados por el Espíritu Santo, tenemos que someternos. En el hogar, la esposa tiene que sujetarse a su esposo, tiene que respetarlo y tiene que obedecerlo. Y tiene que tomarlo en cuenta y no tiene que sobrepasar su autoridad.
Si el esposo le dice al hijo o a la hija, no puede salir, la mamá no tiene por qué contradecir, mira, a escondidas de tu padre hace esto. Tienen que estar de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo, hermanos. La mujer tiene que respetar a su esposo. Bueno, esto es un punto importante que nos agrada a los hombres escuchar, ¿verdad? Hermanos, ahí va para ustedes. Descansen, hermanas. Bueno, ya aclaramos esto, ¿no? Bueno, el versículo 23 aclara la razón por la cual la mujer tiene que someterse a su esposo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. La cabeza se refiere metafóricamente al que dirige el cuerpo, quien tiene autoridad designada por Dios para dirigir. En Colosenses 1:18 se habla de Cristo como la cabeza de la iglesia. La cabeza usa esta referencia metafórica para designar a aquel quien Dios le ha dado delegado la autoridad para dirigir, y esto vemos que es por diseño. Antes de la caída, Dios diseñó al hombre como la cabeza, ¿no?, del hogar. Antes de la caída y después de la caída, esto sigue siendo así. Quiero aclarar algo aquí. Esto no hace inferior a la mujer que al hombre. Miren, vamos por ejemplo a un texto en 1 Corintios 11:3. Quiero aclarar algo aquí porque aquí se prestan mucho, y ahorita con eso del feminismo y del machismo y de todas esas cosas, pues se estorba escuchar estas palabras, que la mujer se tenga que someter al hombre. Lo llaman sexismo, machismo y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma hoy y siempre. Fíjense lo que dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Sabe que Cristo tiene cabeza? Tiene una fuente de autoridad. Quien lo dirige, el Padre. Ahora, ¿no suena raro esto en lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza de Dios? Que Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y Jesús no es menos ni más Dios que el Padre ni el Espíritu Santo. Son una misma esencia. Bueno, esto quiere decir que en esencia Jesús, el Padre, el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero en roles y funciones son diferentes. El Padre envía al Hijo, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica esa obra de redención en el corazón de los creyentes. Bueno, fíjese, y no hay inferioridad. El hecho de que Cristo se someta al Padre no lo hace menos Dios o más Dios que el Padre, ¿sí o no? Bueno, el hecho de que el hombre sea cabeza del hogar no lo hace superior ni inferior a la mujer. El hombre somos exactamente iguales en dignidad y naturaleza y salvación delante de Dios, pero somos diferentes en roles y funciones por diseño. Somos iguales, hermanos, en valor y dignidad, y somos iguales de pecadores, y la misma redención es la que necesitamos, ¿no? Pero somos diferentes por diseño en roles y funciones. Dios estableció por diseño al varón como la cabeza del hogar y también en la iglesia. Por eso Dios puso pastores, no pastoras. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces esa autoridad se basa en el diseño de Dios desde el principio, en la creación, en la familia, y esto se traslada hasta la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Esto es desde el principio, desde antes del pecado, después del pecado, en la familia y dentro de la iglesia. Dios quiere que los hombres sean la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y el Padre es cabeza de Cristo. Esto así Dios lo estableció. En el versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿en qué? En todo, pero recordemos, este todo está en el contexto. Acuérdense a quién le está hablando Pablo aquí, a creyentes, cuando el esposo y la esposa es creyentes. Entonces aquí Pablo está dando por hecho que el esposo verdaderamente creyente no va a hacer a su esposa hacer algo que no es bíblico y la va a perjudicar. ¿Estamos de acuerdo? Este todo está limitado en ese contexto, en el temor de Dios, recuerden. ¿Estamos de acuerdo? No en todo, absolutamente en todo. En el contexto del temor de Dios, cuando ambos tienen temor de Dios. ¿Amén? En este contexto. Quiere decir que si mi esposo me dice que me tome una cerveza, me tengo que tomar una cerveza. Hermanos, dice en todo, en el contexto de cuando los dos tienen el temor de Dios en sus vidas. ¿Amén? Pero en este contexto, hermanos, aunque su esposo sí es creyente y no es perfecto, pero tienen que honrar, tienen que respetarlo, tienen que someterse a él, tienen que tomarlo en cuenta. No tomen decisiones aisladas, no se crean más inteligentes que el hombre.
Somos un complemento. No estemos en competencia, somos un complemento. Respeten, escuchen, tomen en cuenta. Oren. Diríjanse con respeto. Porque Dios ha establecido por diseño al varón como cabeza del hogar. Y de la iglesia también. A los varones. Ahora, el versículo 25 ahora nos habla primero vimos el rol de la esposa, ahora vamos a ver el rol del esposo. El 25 dice, maridos, ahora se dirige a nosotros. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, este versículo, déjenme decirle que es uno de los que más me pone a temblar de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque si yo examino mi amor por mi esposa, no llega a este estándar. Yo no amo a mi esposa como Cristo nos amó a nosotros. ¿Quién de ustedes puede decir que ama a su esposa como Cristo nos amó? Nadie, ¿verdad? Pero es un mandamiento. Y Dios quiere que nosotros nos esforcemos por imitar este amor. Qué fuerte estas palabras, hermanos. Es un mandamiento. Amad. Es un mandamiento. Este verbo es un verbo que está en imperativo, es un mandamiento. No está en indicativo, no es una opción, no es una indicación, es un mandamiento. Es una orden. Hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No es un consejo, es un mandamiento. No es una opción, es una obligación. Amen a sus esposas. Y luego este verbo está en tiempo presente, lo cual indica que es una acción que no termina, progresiva. No dice, amen a sus mujeres una vez, o comiéncelas a amar y ya, un ratito. Esto es algo, mientras estemos casados, vivos, es un mandamiento que se tiene que cumplir. En otras palabras, maridos estén amando constantemente a sus esposas, ese es el mandamiento. Y este amor, ágape, recordemos que representa el amor de Dios. Esto significa mostrar amor, no solamente sentir amor. Una cosa es muy diferente sentir y otra cosa diferente es mostrar, ¿sí o no? El amor conlleva ambas cosas, los sentimientos, por supuesto, pero no es completo si no lleva la acción. Hemos escuchado que se dice que el amor no son sentimientos, pero no es cierto, el amor sí son sentimientos. Lo que no es verdad es que sean solo sentimientos o que sea lo principal que domine el amor. ¿Estamos de acuerdo? Porque esos sentimientos producidos por el Espíritu Santo te llevan a obrar por el beneficio de la persona amada. Ahí entonces se completa este verbo. Amar son acciones concretas que benefician a la persona amada. Un claro ejemplo de esto. Es más, la ilustración más gráfica de lo que es el amor lo podemos encontrar sintetizado en Romanos 5:8, ¿no? Fíjese, si queremos ponernos un poco románticos o filosóficos aquí y queremos profundizar en esto, podemos con unas sencillas palabras entender en sí lo que es la esencia del amor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¿Quiere entender qué es el amor? Dios, que es santo, nosotros que somos pecadores, que lo hemos ofendido, Él entrega a su Hijo, entrega su vida por seres totalmente que lo han ofendido, que no lo aman, para salvarlos. Él entrega su vida para salvar de su ira, de la condenación eterna, a seres pecadores que no lo aman, que no lo quieren, que no lo aprecian, que no lo valoran. Y entrega su vida en la cruz para salvarnos del infierno. ¿Qué más muestra grande de amor? ¿O no? ¿Qué es el amor? Es la entrega sacrificial para beneficiar al ser amado. Y a veces ese ser amado no es una persona muy dulce. Aquí está diciendo que Cristo murió por pecadores. Somos pecadores. Entonces, amados hermanos, cuando dice amad a vuestras mujeres, no te está diciendo ama a Dulcinea, la princesa más hermosa, hermanos. Nuestras esposas también son pecadoras, así como nosotros somos. Te está diciendo, ama a una pecadora igual que tú, que se ama tanto a sí misma que a veces no va a respetar tus derechos y que va a pecar contra ti y viceversa. Te está diciendo, mujer, sométete a un hombre pecador que a veces no te va a amar como debe de amarte. Pero también al hombre le está diciendo, ama a una mujer imperfecta, así como tú eres imperfecto. Y ámala como Cristo te amó a ti. ¡Wow! Me pone a temblar esto, hermanos.
y a reflexionar. ¿Cuánto yo deseo amar de esta manera? Pero esa es nuestra lucha. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y recuerden que la iglesia somos nosotros, cada creyente que ha sido bautizado en el cuerpo, sumergido al cuerpo de Cristo por medio de la fe, al ser adoptados como sus hijos, al ser sellados con el Espíritu Santo. Todo creyente genuino, toda aquella persona que ha nacido de nuevo por el Evangelio, es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo. No entregó una parte de su vida, sino se entregó completamente por amor a nosotros. Leímos al principio, cuando iniciamos el servicio, Isaías 53, esta lectura. ¿Cómo fue que el Señor amó a los pecadores? Él mismo llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Fíjese lo que dice Isaías 53, no voy a leer todos los versículos, pero es nomás para que nos demos una idea cómo Dios manda al hombre que ame a su esposa. Hay que meditar cómo nos amó Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Tiene una idea? El Señor Jesucristo no vino a morir por personas que éramos muy lindas y que muy amables y que merecíamos su sacrificio. Vino a morir por lo peor. Y Él nos amó hasta la muerte. Hermanos, nuestras esposas no son perfectas, pero debemos amarlas como Cristo nos amó. Y mientras más pecadora sea nuestra esposa, más debemos amarla para mostrar el amor de Cristo y que Dios la santifique. Y fíjese, esto nos lo dice el versículo 26. Y se entregó a sí mismo por ella para, ¿qué dice? Santificarla, es decir, para apartarla. Está hablando de la iglesia. Cristo no murió por nosotros nomás para darnos una entrada libre al cielo, sino para apartarnos del pecado y para que vivamos una vida santa para Él. Para que, como dice aquí, seamos una iglesia sin mancha, gloriosa, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cómo Él logró esto? ¿Cómo nos hizo renacer? Dice el versículo 26, en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nacimos de nuevo? Al escuchar el Evangelio. Dios creó fe salvadora en nosotros. ¿Cómo nos sustenta y nos santifica? Juan 17, 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados por medio de la palabra de Dios, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Él nos purifica, nos santifica. Bueno, el amor del esposo hacia su esposa debe de ser un amor santificador. Sacrificial y santificador. Todo lo que nosotros hacemos debe de ser para contribuir a la santificación de nuestra esposa, para que sea